Directiva número 007-2025-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, Título 1, Disposiciones Generales y Participación de las áreas involucradas en la programación multianual de bienes, servicios y obras. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. La directiva tiene por objeto establecer disposiciones para que la entidad del sector público programe sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años, con la finalidad de lograr la previsión racional y trazabilidad de los bienes, servicios y obras que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. Artículo 2. Base legal. 2.1. Decreto legislativo número 1252, decreto legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 2.2. Decreto legislativo número 1436, decreto legislativo marco de la Administración Financiera del Sector Público. 2.3. Decreto legislativo número 1439, decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 2.4. Decreto legislativo número 1440, decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 2.5. Decreto legislativo número 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 2.6. Decreto Supremo número 217-2019 EF, que aprueba el reglamento del decreto legislativo número 1439, decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. 2.7. Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 2.8. Decreto Supremo número 009-2025-Economía y Finanzas, Decreto Supremo que aprueba el reglamento de la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. 2.9. Decreto legislativo número 1412, decreto legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas de ser el caso. Artículo 3. Ámbito de aplicación. La directiva aplica a las entidades del sector público comprendidas dentro del ámbito del artículo 3 del Decreto Legislativo número 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, así como a los órganos desconcentrados y las organizaciones creadas conforme al ordenamiento jurídico nacional con autonomía y capacidad para gestionar sus contrataciones, comprendidas en los literales K y L del numeral 3.2 del artículo 3 de la Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, salvo a las entidades del sector público contempladas en la primera disposición complementaria final de la directiva. Artículo 4. Acrónimos y definiciones. 4.1. Acrónimos. Para efectos de la directiva se emplean los siguientes acrónimos: A. APM, Asignación Presupuestaria Multianual. B. CAP, Cadena de Abastecimiento Público. C. CMN, Cuadro Multianual de Necesidades. D. DGA, Dirección General de Abastecimiento. E. PIA, Presupuesto Institucional de Apertura. F. PMBCO, Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. G. PMI, Programación Multianual de Inversiones. H. POI, Plan Operativo Institucional. Y SIAF-RP, Sistema Integrado de Administración Financiera de los Recursos Públicos. J. SIGAMEF, Sistema Integrado de Gestión Administrativa del Ministerio de Economía y Finanzas. K. SNA, Sistema Nacional de Abastecimiento. 4.2. Definiciones para efectos de la aplicación de la directiva. Se tienen en cuenta las siguientes definiciones. A.
Oficina de abastecimiento. La oficina de abastecimiento o la que haga sus veces son las áreas involucradas en la gestión de la CAP y corresponden a las unidades de organización de la entidad del sector público responsables de la programación así como de la ejecución de las actividades del SNA. B. Área usuaria. Unidad de organización de la entidad del sector público responsable de determinar y programar sus necesidades de bienes, servicios y obras con el fin de elaborar el CMN para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad. La máxima autoridad administrativa de la entidad puede designar a la unidad de organización que por sus funciones, especialidad o conocimiento técnico es un área técnica estratégica, por lo que asume el rol de área usuaria para canalizar las necesidades de otra u otras unidades de organización. Además, se encarga de programar las necesidades de una o varias áreas usuarias de la entidad del sector público. La designación del área técnica estratégica es comunicada por la máxima autoridad administrativa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad o la que haga sus veces para que sea considerado en la distribución de recursos de la programación presupuestaria según corresponda. C. Máxima autoridad administrativa. Es la más alta autoridad de la gestión administrativa de la entidad del sector público responsable de suscribir y aprobar el CMN en las fases de la PMBCO que correspondan en el marco de la Ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, se refiere a la autoridad de la gestión administrativa de sistemas informáticos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Son los sistemas informáticos de uso obligatorio por parte de las entidades del sector público y está conformado por los aplicativos informáticos, sea FRP, SIGAMEF u otro que establezca la DGA. Unidades de organización, conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de una entidad del sector público. Artículo 5. Criterios para la PMBCO. Adicionalmente a los criterios de flexibilidad, equilibrio y razonabilidad establecidos en el artículo 9 del reglamento del decreto legislativo número 1439 para el desarrollo de la PMBCO, se tiene en cuenta los siguientes criterios. A. Consistencia en la información registrada en el marco de la PMBCO debe guardar consistencia con la información generada por los otros sistemas administrativos del sector público y aquella que tenga vinculación con la gestión de la CAP. B. Multianualidad. Prevé la continuidad de las operaciones de la entidad del sector público a través de la programación de sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años fiscales consecutivos, en función a las metas y objetivos estratégicos y operativos. Artículo 6. Registro de información de la PMBCO. La información de la PMBCO es registrada en los sistemas informáticos del SNA o, de ser el caso, en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa, los cuales consideran como mínimo los campos previstos en los anexos de la directiva. Artículo 7. Articulación de los sistemas administrativos del sector público relacionados con la PMBCO. En el marco de la integración intersistémica establecida en el artículo 10 del Decreto Legislativo número 1439, la PMBCO se interrelaciona y articula con los siguientes sistemas administrativos del sector público. A. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Se interrelaciona con el PMI, elaborado en el marco de las disposiciones que emita la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
B. Sistema administrativo de gestión de recursos humanos. Se interrelaciona con el diagnóstico de necesidades de capacitación elaborado en el marco de las disposiciones que emita la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. C. Sistema Nacional de Presupuesto Público. Se interrelaciona con la APM, el PIA y sus modificaciones respectivamente, los cuales son elaborados en el marco de las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. D. Sistema Nacional de Tesorería. Se interrelaciona por la información considerada en la PMBCO, la cual es insumo para la planeación financiera y se encuentra en el marco de las disposiciones que emita la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector del Sistema Nacional de Tesorería. Capítulo 2. Actores vinculados con el desarrollo de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Artículo 8. Participación de la Oficina de Abastecimiento. La Oficina de Abastecimiento, o la que haga a sus veces, bajo responsabilidad, realiza las siguientes actividades. A. Programa, dirige, ejecuta y supervisa las actividades de la PMBCO. B. Brinda orientación a las áreas usuarias sobre la PMBCO y el registro del CMN en los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Abastecimiento. C. Coordina con el área usuaria las actividades de la PMBCO y con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o la que haga sus veces, la información registrada de las fases de la PMBCO. D. Revisa y consolida la información registrada por las áreas usuarias en cada una de las fases de la PMBCO. E. Coordina la articulación de la información proveniente de los procesos que desarrollan los sistemas administrativos vinculados con la PMBCO. F. Coordina la obtención de los insumos establecidos en las fases de la PMBCO. G. Suscribe y gestiona la aprobación de los anexos consolidados de las fases de la PMBCO y sus modificaciones dentro de los plazos establecidos en la directiva, así como sus respectivas publicaciones. H. Realiza el seguimiento a la ejecución y evaluación del CMN y conserva y custodia los documentos e información digitales o físicos que se generen producto del desarrollo de las actividades de la PMBCO. J. Coordina con las áreas usuarias la apertura y el cierre del registro de la PMBCO en los sistemas informáticos del SNA dentro de los plazos establecidos en la directiva. K. Comunica a la máxima autoridad administrativa el incumplimiento por parte de las áreas usuarias del registro de las necesidades en las fases de la PMBCO, así como la evaluación de la ejecución del CMN. L. Otras actividades necesarias para el cumplimiento de la PMBCO. Artículo 9. Información que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto provee a la PMBCO. 9.1. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad del sector público, o la que haga sus veces, remite a la Oficina de Abastecimiento, o la que haga sus veces, lo siguiente. A. La estructura funcional programática. B. Las actividades operativas del POI multianual correspondiente al año anterior del inicio del periodo de la PMBCO. C. Las previsiones presupuestarias registradas en el módulo de recolección de datos a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. D. La distribución del APM del año anterior, APM vigente y sus modificaciones, la cual debe contener como mínimo unidad ejecutora, fuente de financiamiento, rubro, meta presupuestaria y genérica de gasto por área usuaria. E. La distribución de los recursos asignados en el PIA que financian los gastos programados en el CMN.
9.2. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que haga sus veces bajo responsabilidad, coordina con la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces el envío de la información prevista en el numeral precedente, a fin de evitar situaciones que afecten el desarrollo de la PMBCO. Asimismo, brinda asistencia técnica e información complementaria en los casos que corresponda y en el marco de sus competencias para que el área usuaria y la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces realicen las acciones correspondientes en el marco de la PMBCO. Artículo 10. Participación del área usuaria en la PMBCO. 10.1. El área usuaria bajo responsabilidad realiza las siguientes actividades. A. Identifica y cuantifica las necesidades de bienes y servicios que requieren para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. B. Participa en la calendarización y valorización de costos de las necesidades durante el desarrollo de la PMBCO para la elaboración del CMN en coordinación con la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces en caso corresponda. C. Registra en el CMN la información recopilada y procesada en atención a las actividades ejecutadas en los literales A y B del presente numeral. D. Registra en el CMN en coordinación con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, la unidad formuladora y o la unidad ejecutora de inversiones, según corresponda, los bienes, servicios y u obras identificadas que se requieren en las fases del ciclo de inversión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. E. Remite a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces el anexo de cada una de las fases debidamente suscritos. F. Presenta la solicitud de modificación del CMN a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces. G. Otras actividades necesarias para el cumplimiento de la PMBCO. 10.2. El área usuaria realiza todas las actividades señaladas en el numeral precedente en los plazos solicitados por la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces a fin de desarrollar la PMBCO de manera oportuna. Capítulo 3. Planeamiento integrado y programación. Artículo 11. Planeamiento integrado. 11.1. El planeamiento integrado es un componente para la PMBCO, el cual comprende la recolección y análisis de la información de las actividades de la CAC, la retroalimentación para la toma de decisiones que coadyuven al fortalecimiento del pronóstico de la demanda de necesidades y a la provisión eficaz y oportuna de los bienes, servicios y obras, así como su distribución, maximizando el valor por dinero a fin de permitir el desarrollo funcional y operativo de la entidad del sector público. 11.2. El planeamiento integrado incluye, entre otros documentos, los planes que contribuyan al pronóstico de la demanda de necesidades. 11.3. En el marco del planeamiento integrado para realizar el pronóstico de la demanda de necesidades, se cuenta como mínimo con lo siguiente. A. Tendencias de consumo de las necesidades. Se consideran los patrones y frecuencia de uso a fin de advertir alguna variación importante o ciclos de consumo que se deben de tener en cuenta para el registro de las cantidades y la calendarización de los bienes y servicios en la PMBCO. B. Información respecto a los inventarios de existencias de almacén. Se verifica la rotación de existencias y el stock de almacén de los bienes estratégicos u operativos vinculados al cumplimiento de los objetivos institucionales. Se considera la información que se encuentra registrada en el almacén respecto al stock de bienes proyectados al cierre del ejercicio fiscal, así como la información registrada en el CMN sobre los bienes en ejecución. C. Información sobre la gestión de los bienes patrimoniales. Se considera la identificación de los bienes patrimoniales existentes, los de reposición o de adquisición que requieren operación y mantenimiento y o aseguramiento y medidas de protección para garantizar su operatividad.
D. Información respecto a las inversiones en ejecución. Se considera las inversiones que se encuentran en la fase de ejecución o tengan previsto iniciar la fase de ejecución y se encuentran registradas en el PMI. Información sobre factores que impacten en la cadena de abastecimiento público. Se identifica y considera los factores internos y externos que pueden impactar a la cadena de abastecimiento público. Para ello, analiza la situación pasada y presente respecto a las incidencias en sus operaciones. Artículo 12. Programación. La programación es un componente para la PMBCO a través del cual se operativizan las actividades identificadas en el planeamiento integrado y permite el desarrollo de las fases de la PMBCO a fin de obtener el CMN. Título 2. Programación multianual de bienes, servicios y obras. Capítulo 1. Consideraciones generales para la programación multianual de bienes, servicios y obras. Artículo 13. La PMBCO. 13.1. La PMBCO es el componente del Sistema Nacional de Abastecimiento a través del cual se identifican, cuantifican, calendarizan, valorizan y priorizan las necesidades por un periodo mínimo de 3 años, con el objetivo de lograr una previsión y provisión racional y trazabilidad de los mismos. 13.2. A través de la PMBCO se determinan los costos de bienes, servicios y obras necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales, el funcionamiento y mantenimiento de las entidades del sector público, así como la operación y el mantenimiento de los activos generados por la inversión pública, incrementando la transparencia y contribuyendo a mejorar la rendición de cuentas. 13.3. La PMBCO se elabora y o actualiza anualmente, siendo vinculantes las necesidades previstas para el primer año, año 1, y referenciales aquellas previstas para los 2 años siguientes, año 2 y año 3. 13.4. El desarrollo de la PMBCO comprende lo siguiente: A. Fases de la PMBCO, donde tenemos la fase de identificación, la fase de clasificación y priorización y la fase de consolidación y aprobación. B, el CMN y C, ejecución y evaluación del CMN. 13.5. La información registrada de las fases de la PMBCO se encuentra recogida en los siguientes anexos. A. Anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria, el cual contiene las necesidades de bienes, servicios y obras que requiere un área usuaria. B. Anexo número 02, cuadro multianual de necesidades, reporte que integra las necesidades de bienes, servicios y obras que requiere una entidad del sector público que es suscrito por la Oficina de Abastecimiento y la que haga sus veces y la máxima autoridad administrativa. 13.6. Para el registro de las necesidades en las fases de la PMBCO, las entidades del sector público utilizan el siguiente orden de prelación. A. Servicios básicos. B. Obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras. C. Previsiones presupuestarias otorgados en el año que se elabora la PMBCO para convocar procedimientos de selección en el marco del régimen general de contratación pública y regímenes especiales de contratación o para asumir compromisos futuros siempre que la ejecución del contrato o de dichos compromisos se realicen en los años siguientes. D. Necesidades para la atención de servicios públicos estratégicos o priorizados por la entidad del sector público. Otras necesidades que son identificadas por las áreas usuarias durante la elaboración de la PMBCO. Capítulo 2.
Fases de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Subcapítulo 1. Fase de identificación. Artículo 14. Fase de identificación. 14.1 es la primera fase a través de la cual se realiza la selección y descripción de las necesidades y se toma en cuenta la información referida al pronóstico de la demanda de necesidades de bienes y servicios, teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 11 de la directiva, con la finalidad de obtener información detallada y consolidada para el desarrollo de la PMBCO. 14.2. Las necesidades de bienes, servicios y obras identificadas se vinculan con la información generada por los conformantes de la Administración Financiera del Sector Público, entre otros, a través del Catálogo Único de Bienes y Servicios. Asimismo, dichas necesidades son registradas por el área usuaria en el CIAF-RP o en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa y deben ser remitidas a la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces a través del anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de identificación. 14.3. La identificación de necesidades refleja el compromiso de la entidad del sector público con el manejo fiscal y prudente y responsable de los fondos públicos a fin de guardar coherencia con la APM del año anterior y sus modificaciones de corresponder. 14.4. Para el desarrollo de la fase de identificación se consideran los insumos, actividades y productos siguientes. Gráfico número 01. Fase de identificación. Insumos. A. Actividades operativas del POI multianual. B. Estructuras funcionales programáticas vigentes. C. Catálogo único de bienes y servicios. D. Obligaciones financieras y previsiones presupuestarias. E. Inversiones registradas en el PMI. F. Bienes y servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación. G. Los planes de aseguramiento y mantenimiento, entre otros. H. APM del año anterior y sus modificaciones de corresponder y otros que resulten necesarios. Actividades: identificación de necesidades, aplicar el orden de prelación de necesidades, calendarización de necesidades y valorización de necesidades. Como producto, CMN, fase de identificación. Artículo 15. Plazos de la identificación. La fase de identificación inicia en el primer trimestre del año anterior al periodo de la PMBCO y culmina como máximo el 7º día hábil del mes de abril, salvo disposición distinta que comunique la DGA. Artículo 16. Insumos para el desarrollo de la fase de identificación. Para el desarrollo de la fase de identificación se considera la siguiente información. A. Actividades operativas del POI multianual correspondiente al año del desarrollo de la PMBCO. B. Estructuras funcionales programáticas vigentes. C. Catálogo único de bienes y servicios. D. Obligaciones financieras derivadas de los contratos vigentes de bienes, servicios y obras. E. Previsiones presupuestarias otorgadas para la contratación de bienes, servicios y obras por más de un ejercicio fiscal. F. Inversiones registradas en la cartera de inversiones del PMI. G. Bienes y servicios identificados en el diagnóstico de necesidades de capacitación. H. Los planes de aseguramiento y mantenimiento, entre otros. Y APM del año anterior y sus modificaciones de corresponder, conteniendo como mínimo unidad ejecutora, fuente de financiamiento, rubro, meta presupuestaria y genérica de gasto por área usuaria. J. Otros que resulten necesarios.
Artículo 17. Actividades para el desarrollo de la fase de identificación. 17.1. El área usuaria es responsable de la adecuada identificación de necesidades considerando el APM del año anterior y sus modificaciones de corresponder, conteniendo como mínimo unidad ejecutora, fuente de financiamiento, rubro, meta presupuestaria y genérica de gasto por área usuaria para la programación de necesidades del año 1 y 2 se utiliza la información de los años 2 y 3 de la APM mencionada y para la programación de las necesidades del año 3 se considera la información correspondiente al año 3 de la mencionada APM. 17.2. Para la aplicación de lo dispuesto en el numeral precedente, la entidad del sector público considera la siguiente fórmula que se detalla a continuación. 17.3. El área usuaria, en algunos casos, dado la especialidad y función, puede canalizar sus necesidades de bienes, servicios y obras identificadas a través de las áreas técnicas estratégicas, tales como aquellas referidas a 1. Infraestructura informática, 2. Mantenimiento y operatividad de la entidad del sector público, 3. Desarrollo de personal, entre otros. 17.4. Las áreas usuarias envían a la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces sus necesidades de bienes y servicios por un periodo mínimo de 3 años, adjuntando una descripción general de lo que se va a programar, considerando como mínimo información referida a cantidad, periodo, alcance, así como aquella que sea relevante para la valorización, incluyendo la actualización de costos de dichas necesidades de corresponder. 17.5. Para la descripción general, el área usuaria tiene en cuenta los bienes o servicios comunes que cuenten con fichas técnicas, las fichas de homologación aprobadas y vigentes, así como las fichas producto de los catálogos electrónicos de acuerdo marco de la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que son remitidas y coordinadas con la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces. 17.6. Para el caso de las inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la unidad ejecutora de inversiones, en coordinación con el área usuaria, cuando corresponda, identifican los bienes y servicios para elaborar el expediente técnico o documento equivalente, así como los bienes, servicios y obras para la ejecución física de las inversiones según corresponda, a fin de realizar la programación de dichas necesidades. 17.7. Las áreas usuarias aplican la priorización de necesidades garantizando el cumplimiento del orden de prelación establecido en el numeral 13.6 del artículo 13 de la directiva. 17.8. La información de esta fase es registrada por el área usuaria en el CAFRP o en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de la gestión administrativa y debe ser remitida debidamente suscrita a la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces a través del anexo número 1, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de identificación. Artículo 18. Actividades adicionales de la fase de identificación. 18.1. Calendarización de necesidades. A. Considera el periodo en el que se realiza la provisión oportuna de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos. B. En el caso de los bienes se tiene en cuenta la capacidad del almacén de la entidad del sector público o la oportunidad de uso del beneficiario de la contratación.
C. Permite realizar un seguimiento oportuno en la ejecución de las áreas usuarias de sus necesidades programadas, permitiendo visualizar cuándo se debe concretizar la obtención de los bienes, servicios y obras. 18.2. La valorización o actualización de costo de necesidades es responsabilidad de la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces, con participación de las áreas usuarias y toma en cuenta lo siguiente. A. La estimación de los costos de los bienes y servicios identificados y calendarizados en atención a las cantidades registradas por el área usuaria en el CMN, así como de la descripción general de las mismas. B. La naturaleza y característica de los bienes, servicios y obras, aplicando, entre otras, las siguientes fuentes. 1. Precio o valor histórico se refiere al precio contratado en el periodo actual o periodos anuales anteriores para la adquisición de un bien o servicio de iguales o similares características técnicas, actualizándose con el índice de precio al consumidor del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI según corresponda. 2. Estructura de costos. Es la medición en términos monetarios del conjunto de recursos empleados en determinado bien o servicio. 3. Información y evaluación del mercado. Comprende la información proveniente de cotizaciones solicitadas a proveedores, páginas web, estimador presupuestal de Perú Compras, sobre la base de la descripción general definida por el área usuaria. 4. Para el caso de las inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las áreas usuarias, en coordinación con la unidad ejecutora de inversiones, según corresponda, identifican los bienes y servicios para elaborar el expediente técnico o documento equivalente, así como los bienes y servicios y obras para la ejecución física de las inversiones, según corresponda, a fin de realizar la programación de dichas necesidades. Artículo 19. Producto obtenido en la fase de identificación. 19.1. La Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces recibe, revisa y consolida la información registrada por las áreas usuarias, utilizando el anexo número 02, cuadro multianual de necesidades correspondiente a la fase de identificación, el cual es suscrito y remitido a la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público para su respectiva firma. 19.2. La Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces remite a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces el anexo número 02, cuadro multianual de necesidades correspondiente a la fase de identificación, debidamente suscrito para ser considerado como fuente de información en la desagregación de la APM en el año fiscal en curso, así como para la valorización del POI multianual, con la finalidad que la información desarrollada guarde consistencia con lo programado. Subcapítulo 2. Fase de clasificación y priorización. Artículo 20. Fase de clasificación y priorización. 20.1 es la segunda fase de la PMBCO, a través de la cual se organizan y priorizan las necesidades de bienes, servicios y obras en atención a la PM vigente y sus modificaciones, la cual se estima por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y comunicada a los respectivos pliegos presupuestarios. 20.2. Dicha información es registrada por el área usuaria en el CIAF-RP o en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa y debe ser remitida a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces, a través del anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria, correspondiente a la fase de clasificación y priorización.
20.3. Para el desarrollo de la fase de clasificación y priorización se consideran los insumos, actividades y productos siguientes. Gráfico número 02. Fase de clasificación y priorización. Insumos, anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de identificación, APM vigente y sus modificaciones de corresponder. Actividades, aplicación de criterios de clasificación, registro de bienes y servicios requeridos para obtener la viabilidad del proyecto de inversión, aplicar la orden de prelación de necesidades, actualizar el anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de identificación en atención al APM vigente y sus modificatorias. Producto CMN, fase de clasificación y priorización. Artículo 21. Plazos de la fase de clasificación y priorización. La fase de clasificación y priorización inicia el primer día hábil del mes de julio correspondiente al año anterior al periodo de la PMBCO y culmina como máximo el último día hábil del mes de septiembre, salvo disposición distinta que comunique la DGA. Artículo 22. Insumos para el desarrollo de la fase de clasificación y priorización. Para el desarrollo de la fase de clasificación y priorización se consideran los siguientes insumos. A. Anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de identificación. B. APM vigente y sus modificaciones de corresponder remitida por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, que debe contener como mínimo unidad ejecutora, fuente de financiamiento, rubro, meta presupuestaria y genérica de gasto por área usuaria. Artículo 23. Actividades para el desarrollo de la fase de clasificación y priorización. 23.1. Las actividades que se realizan en esta fase son las siguientes. A. Aplicación de criterios de clasificación, tales como 1. Continuidad, garantizar la disponibilidad de los bienes, prestación de servicios y ejecución de las obras que no pueden ser interrumpidos dado que permiten el funcionamiento y o mantenimiento de la entidad del sector público. 2. Estratégicos, asegurar las necesidades esenciales de la entidad del sector público, los cuales provienen de procesos indispensables que están orientadas a la atención de un bien y o servicio público y alineado a lo dispuesto en el POI multianual. 3. Ejecutabilidad. Contar con la capacidad operativa para la oportuna ejecución de bienes, servicios y obras requeridos teniendo en cuenta los procedimientos y plazos que se establezcan para su adquisición. B. Para las inversiones se consideran los criterios para la programación multianual de inversiones establecidos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como los cronogramas de ejecución de las inversiones programadas. C. Registro de los bienes y servicios que se requieran para obtener la viabilidad del proyecto de inversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. D. Coordinación entre las áreas usuarias y la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces, quien remite la APM vigente a fin de actualizar la fase de identificación. Las áreas usuarias aplican la priorización de necesidades garantizando el cumplimiento del orden de prelación establecido en el numeral 13.6 del artículo 13 de la directiva. 23.2. En los casos que se den modificaciones a la APM, corresponde a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad del sector público informar sobre dicha modificación a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces con la finalidad de realizar lo siguiente. A.
Área usuaria actualiza la fase de clasificación y priorización en atención a las modificaciones de la APM. B. Área oficina de abastecimiento o la que haga sus veces verifica que las áreas usuarias incorporen dicha actualización en la fase de clasificación y priorización. 23.3. La información correspondiente a esta fase es registrada por el área usuaria en el CAFRP o en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa y debe ser remitida debidamente suscrita a la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces a través del anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de clasificación y priorización. Artículo 24. Producto obtenido en la fase de clasificación y priorización. 24.1. La oficina de abastecimiento o la que haga sus veces recibe, revisa y consolida la información registrada por las áreas usuarias en el anexo número 02, cuadro multianual de necesidades correspondiente a la fase de clasificación y priorización, el cual es suscrito y remitido a la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público para su respectiva firma. 24.2. La oficina de abastecimiento o la que haga sus veces remite a la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga sus veces el anexo número 02, cuadro multianual de necesidades correspondiente a la fase de clasificación y priorización para verificar que guarde consistencia con el límite de créditos presupuestarios establecidos en las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Subcapítulo 3. Fase de consolidación y aprobación. Artículo 25. Fase de consolidación y aprobación. 25.1. Es la última fase de la PMBCO a través de la cual se determinan las necesidades de los bienes, servicios y obras a ser requeridos por la entidad del sector público, en consistencia con la aprobación del PIA. 25.2. Para el desarrollo de la fase de consolidación y aprobación se consideran los insumos, actividades y productos siguientes. Gráfico número 3, consolidación y aprobación. Insumos, anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de clasificación y priorización. Y el PIA. Actividades, actualizar el anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de clasificación y priorización, aplicar el orden de prelación de necesidades, consolidar para obtener el CMN y gestionar la aprobación del CMN. Como producto final tenemos al CMN, fase de consolidación y aprobación. Artículo 26. Plazos de la fase de consolidación y aprobación. La fase de consolidación y aprobación inicia el día hábil siguiente a la aprobación del PIA, la misma que debe ser comunicada por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces y culmina dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. Artículo 27. Insumos para el desarrollo de la fase de clasificación y aprobación. Para el desarrollo de la fase de consolidación y aprobación se consideran los siguientes insumos. A. Anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de clasificación y priorización. B. PIA. Artículo 28. Actividades para el desarrollo de la fase de consolidación y aprobación. 28.1. Las áreas usuarias realizan las siguientes actividades. A. Coordinan con la oficina de abastecimiento o la que haga sus veces a fin de actualizar la fase de clasificación y priorización
emérito al PIA, remitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces. B. Aplican la priorización de necesidades garantizando el cumplimiento del orden de prelación establecido en el numeral 13.6 del artículo 13 de la directiva, así como los criterios de clasificación establecidos en el literal A del numeral 23.1 del artículo 23 de la directiva. C. La programación de necesidades de los 2 años y 3 años se considera la información registrada en la fase de clasificación y priorización en base a la PM vigente y sus modificaciones de corresponder. D. Registran la información correspondiente a esta fase en el CAFRP o en los respectivos aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa y la remiten debidamente suscrita a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces a través del anexo número 01, reporte de necesidades del área usuaria correspondiente a la fase de consolidación y aprobación. 28.2. La Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces realiza las siguientes actividades. A. Coordina con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces la remisión oportuna del PIA a través de áreas usuarias. B. Actualiza en coordinación con el área usuaria los bienes registrados que son atendidos con cargo a las existencias de almacén. Para dicho fin, considera la información remitida por el responsable de la gestión de almacenamiento y distribución. Asimismo, considera la información de los bienes patrimoniales sin asignar que puedan cubrir la demanda de las áreas usuarias de corresponder. C. Considera las entregas de los bienes pendientes de ingreso a almacén respecto a los contratos vigentes, convenios, donaciones u otras formas de obtención. Artículo 29. Productos obtenidos en la fase de consolidación y aprobación. La Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces recibe, revisa y consolida la información registrada por las áreas usuarias a fin de obtener el CMN conforme al anexo número 02, cuadro multianual de necesidades correspondiente a la fase de consolidación y aprobación, el cual es el producto final de la PMBCO. Capítulo 3. Cuadro multianual de necesidades. Artículo 30. Cuadro multianual de necesidades. 30.1. El cuadro multianual de necesidades es el producto final de la PMBCO, el cual contiene la programación de las necesidades priorizadas por la entidad del sector público por un periodo mínimo de 3 años fiscales para el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos y operativos. 30.2. El CMN coadyuva a la oportuna gestión de adquisiciones y administración de bienes, así como a la mejor toma de decisiones de los actores vinculados con el desarrollo de la PMBCO. 30.3. La Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces suscribe y gestiona la aprobación del CMN, garantizando que no supere los recursos asignados en el PIA o la PM vigente y sus modificaciones. 30.4. El CMN es aprobado por la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA y se efectúa mediante la suscripción del anexo número 02, cuadro multianual de necesidades correspondiente a la fase de consolidación y aprobación. 30.5. La publicación del CMN se realiza en la sede digital de la entidad del sector público en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de su aprobación. 30.6. En caso la entidad del sector público no cuente con una sede digital en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación del CMN, remite a la DGA para la publicación en su sede digital, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad del sector público el contenido de dicha información. El CMN es remitido con oficio suscrito
por la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público a través de la ventanilla electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas. 30.7. Las necesidades con carácter de secreto militar o por razones de orden interno en el marco del Decreto Supremo número 052-2001 PCM y su modificatoria se encuentran exceptuadas de su publicación, mas no de su registro en el CMN. 30.8. La oficina de abastecimiento o la que haga sus veces remite a la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga sus veces la información del CMN aprobado a fin de gestionar la cobertura de necesidades de acuerdo con la normativa vigente del Sistema Nacional de Presupuesto. 30.9. Previo al inicio de la gestión de adquisiciones de los bienes, servicios y obras, la entidad del sector público aprueba el CMN. Capítulo 4. Ejecución y evaluación del CMN. Artículo 31. Ejecución del CMN. 31.1. Es el conjunto de actividades que permite asegurar la atención oportuna y permanente de necesidades de bienes, servicios y obras asociadas con la disponibilidad presupuestaria. 31.2. La oficina de abastecimiento o la que haga sus veces es responsable del seguimiento de la ejecución del CMN a fin de verificar sus avances e identificar alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBCO, que es comunicado periódicamente a la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público. La entidad del sector público establece la periodicidad con la cual se realiza la comunicación de los avances y la identificación de alertas tempranas sobre riesgos que afecten el cumplimiento de la PMBCO. Artículo 32. Modificaciones al CMN. 32.1. Luego de aprobado el CMN durante la ejecución, este puede ser modificado en cualquier momento del año fiscal en concordancia con los criterios establecidos en el artículo 5 de la directiva, con la finalidad de realizar la inclusión y o exclusión de necesidades. 32.2. En el caso de la inclusión de necesidades, el área usuaria coordina con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces a fin de verificar si se cuenta con la disponibilidad presupuestaria de la entidad del sector público. 32.3. Las modificaciones al CMN son solicitadas por el área usuaria que ha realizado la programación conforme con el anexo número 03, solicitud de modificación del cuadro multianual de necesidades y procede en los siguientes supuestos. 32.3.1 para servicios y obras. A. La inclusión se realiza cuando se identifica una nueva necesidad. B. La exclusión se realiza cuando no persiste la necesidad o por motivos de caso fortuito o fuerza mayor corresponde que se priorice una nueva necesidad por otra programada en el CMN. 32.3.2 para bienes. A. La inclusión se realiza cuando se identifica una nueva necesidad, cuando se requiere incrementar el número de bien programado en el CMN o cuando varía la unidad de medida del bien programado en el CMN. B. La exclusión se realiza cuando no persiste la necesidad o cuando por motivos de caso fortuito o fuerza mayor corresponde que se priorice otra necesidad, cuando se requiere disminuir el número de bien programado en el CMN o cuando varía la unidad de medida del bien programado en el CMN. 32.4. En caso de las modificaciones de las inversiones registradas en el CMN, se consideran las disposiciones previstas en el marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y del Sistema Nacional de Presupuesto.
32.5. La actualización de la información contenida en el CMN, que es regulada por otros sistemas administrativos, no constituye una modificación de las necesidades, tales como actividades operativas, metas presupuestales, clasificadores de gasto, fuentes de financiamiento o rubro. Asimismo, en el marco del SNA, no constituye una modificación cuando la necesidad no varía y éste se traslade de una unidad de organización de la entidad del sector público a otra. 32.6. Las modificaciones al CMN son presentadas a la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces, quien consolida y gestiona de corresponder su aprobación ante la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público o a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza el último día hábil de la semana a través de la suscripción del anexo número 04, aprobación de modificaciones al cuadro multianual de necesidades. 32.7. En caso la modificación requiera ser aprobada en un plazo distinto al indicado en el numeral anterior, el área usuaria sustenta ello ante la Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces, quien gestiona su aprobación de corresponder como máximo al día siguiente hábil de su presentación ante la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público o a quien se hubiera delegado dicha facultad. La aprobación se realiza a través de la suscripción del anexo número 04, aprobación de modificaciones del cuadro multianual de necesidades. 32.8. La aprobación de modificaciones del CMN es publicada en la sede digital de la entidad del sector público en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes al cierre de cada mes. 32.9. En caso la entidad del sector público no cuente con una sede digital para publicar las modificaciones al CMN en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes al cierre de cada mes, remite a la DGA para su publicación en su sede digital, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad del sector público el contenido de dicha información. Las modificaciones al CMN son remitidas mediante oficio debidamente suscrito por la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público o a quien se hubiera delegado dicha facultad a través de la ventanilla electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas. En caso de que dichas facultades se encuentren delegadas, se debe adjuntarse el documento de delegación correspondiente. 32.10. Para iniciar la gestión de adquisiciones de los bienes, servicios y obras, que se identifiquen de manera posterior a la aprobación al CMN, la entidad del sector público debe contar con la aprobación de las modificaciones que contengan dichas necesidades. Artículo 33. Evaluación del CMN. 33.1. Es el conjunto de actividades que permite identificar el impacto de la ejecución del CMN respecto del cumplimiento de metas y objetivos estratégicos y operativos de la entidad del sector público, el cual se efectúa como mínimo en 2 oportunidades. 1. Al cierre del primer semestre del año de ejecución del CMN y 2. Al cierre del ejercicio fiscal. 33.2. La Oficina de Abastecimiento o la que haga sus veces elabora y comunica a la máxima autoridad administrativa el resultado de la evaluación al CMN en un plazo máximo de 30 días hábiles siguientes de realizado el cierre del periodo evaluado según corresponda. 33.3. La máxima autoridad administrativa del sector público es la responsable de implementar las medidas preventivas y correctivas que deriven de la evaluación del CMN a fin de optimizar el proceso de la PMBCO en la entidad del sector público.
33.4. Los resultados de la evaluación del CMN son publicados en la sede digital de la entidad del sector público en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes de remitido a la máxima autoridad administrativa. 33.5. En el caso de la entidad del sector público que no cuente con una sede digital para la publicación de la evaluación del CMN en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes de comunicada la máxima autoridad administrativa, remite a la DGA para la publicación en la sede digital, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad del sector público el contenido. Dicha información es remitida mediante oficio suscrito por la máxima autoridad administrativa de la entidad del sector público a través de la ventanilla electrónica del Ministerio de Economía y Finanzas. Disposiciones complementarias finales. Primera, disposición para la entidad del sector público que no aplica en la directiva. La Superintendencia de Banca y Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones, los organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local, las empresas no financieras, otras formas organizativas no financieras que administran recursos públicos del sector público no financiero y las entidades del sector público financiera referidas en el artículo 3 del Decreto Legislativo número 1439 tienen en cuenta las siguientes disposiciones. 1. Elaboran criterios y pautas específicas para la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras por un periodo mínimo de 3 años y la publican en su sede digital. 2. Publican en su sede digital el resultado de la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras. Y 3. En caso efectúen modificaciones a los criterios y las pautas específicas establecidas para la programación multianual de sus necesidades de bienes, servicios y obras, publican dicha modificación en su sede digital. Segunda, comunicación de plazos de la PMBCO. La DGA puede modificar y comunicar cuando corresponda los plazos aplicables a las fases de la PMBCO. Tercera, registro de necesidades que superen el periodo de la programación multianual. Cuando en el desarrollo de la PMBCO se identifica en el año 1. La necesidad de contratación de algún bien, servicio u obra que supere el periodo de la programación multianual, corresponde que en el año 4 se identifique la información referida a la citada necesidad de acuerdo a los anexos de la directiva. Cuarta, sobre las entidades del sector público creadas durante el desarrollo de la PMBCO o con una vigencia menor a 3 años. 1. La entidad del sector público que se cree durante el desarrollo de la PMBCO realiza su programación sujeta a la fase correspondiente y para la ejecución de la PMBCO registra sus necesidades de bienes, servicios y obras a través de la inclusión en su CMN. 2. La entidad del sector público que se cree con una vigencia menor a 3 años programa sus necesidades de bienes, servicios y obras teniendo en cuenta su vigencia. Quinta, modificación al CMN en situación de emergencia. 1. Cuando se presenten los supuestos de situación de emergencia previstos en la Ley número 32069, Ley de Contrataciones Públicas, se pueden realizar las contrataciones de bienes, servicios y obras que sean estrictamente necesarios mediante procedimientos de selección no competitivos conforme a lo dispuesto en el literal 9 del numeral 55.1 del artículo 55 de la citada ley, ante la ocurrencia o inminencia de ocurrencia de una situación de emergencia o de desastres, por lo que en dichos casos no es obligatorio que previamente se modifique el CMN aprobado. 2. La entidad del sector público está obligada como máximo dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien
o la primera entrega en caso de suministros o de su instalación y puesta en funcionamiento en el caso de bienes bajo la modalidad de llave en mano o del inicio de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de obra a regularizar la aprobación y publicación de la modificación del CMN, teniendo en cuenta las acciones y procedimientos establecidos en la directiva. Sexta, sobre el proceso de la PMBCO para las entidades encargadas. Para las compras centralizadas, las entidades encargadas deben incluir en su CMN los bienes, servicios y obras solicitadas por las entidades encargadas. Para dicho fin, las entidades encargadas emiten las disposiciones complementarias pertinentes para dar cumplimiento a la PMBCO en consistencia con lo establecido en el reglamento de la ley número 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. Séptima, disposiciones de la PMBCO para el planeamiento a nivel estratégico. La PMBCO, a través del CMN, brinda información para el desarrollo de las actividades operativas del POI multianual que las entidades registran en el aplicativo informático del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico a fin de contribuir con el planeamiento a nivel estratégico de las entidades del sector público. Disposiciones complementarias transitorias. Primera, disposición para la fase de clasificación y priorización del periodo 2026 2028. 1. Para la fase de clasificación y priorización del periodo 2026-2028 se utiliza como insumo el producto obtenido en la fase de identificación realizado en el marco de la Directiva número 0005-2021-Economía y Finanzas, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, aprobada por resolución directoral número 0014-2021-EF/54.01 y sus modificatorias. 2. La fase de clasificación y priorización del periodo 2026-2028 culmina como máximo el último día hábil del mes de septiembre del 2025, salvo disposición distinta que comunique la DGA. Segunda, disposición para la evaluación del CMN del periodo 2025-2027. Las entidades del sector público, excepcionalmente para el periodo de la PMBCO 2025-2027, realizan su evaluación al CMN considerando como mínimo el cierre del ejercicio fiscal de conformidad con el acápite 2 del numeral 33.1 del artículo 33 de la directiva. Tercera, aplicación de los catálogos de bienes, servicios y obras. Para el desarrollo de la PMBCO es de aplicación los catálogos de bienes, servicios y obras vigentes en tanto se desarrolla e implementa el catálogo único de bienes y servicios. En el caso de bienes patrimoniales, se utiliza el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, administrado por la DGA. Cuarta, disposiciones para aplicativos informáticos. 1. La entidad del sector público registra información de la PMBCO y su ejecución en el sistema informático del SNA, CIAF-RP y o en el SIGA-MEF según corresponda. 2. Las entidades que usan aplicativos informáticos ad hoc de gestión administrativa registran la información de la PMBCO en dicho aplicativo informático y coordinan con la DGA sobre su interoperabilidad con el sistema administrativo de administración con el sistema integrado de administración financiera del sector público CIAF-SP o con el CIAF-RP cuando corresponda. Quinta, transmisión de la información de la PMBCO. Las entidades del sector público que registran información de la PMBCO en el SIGA-MEF remiten la misma a la Oficina de Tecnología de Información del Ministerio de Economía y Finanzas a través del sistema de envío y recepción CIAF-CERF
2. La Oficina de Tecnología de Información de las entidades del sector público o la que haga sus veces coordinan con la Oficina General de Tecnologías de Información del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de garantizar la transmisión de la información de manera diaria bajo responsabilidad. Anexo 1, reporte de necesidades del área usuaria. Anexo 2, cuadro multianual de necesidades. Anexo 3, solicitud de modificación del cuadro multianual de necesidades. Anexo 4, aprobación de modificaciones del cuadro multianual de necesidades.